se perdió, pero es parte de la prueba que estoy haciendo. Esa es la única distracción. No tiene cuidado porque me lo dejó saber. El asunto es que esta historia bíblica, estas profecías, pudiéramos decir, de Israel y con el castigo de Judá, son dos épocas diferentes, no muy separadas la una de la otra. Israel cayó primero en el 700 más o menos antes de nuestra era y Judá en el 580, 600 años antes de nuestra era, cruzando por el área del lugar del Trinity Site. Y el asunto es que pues no sé exactamente cuándo la señal va a dejar de funcionar, pero lo sigo haciendo porque me interesa saber en un futuro cómo estas cosas se pueden hacer cuando tenga tiempo disponible. El asunto es que, regresando a esta historia de Israel y Judá, existe una profecía determinante que el profeta hizo durante este tiempo. O sea, me refiero en el transcurso del tiempo de unos quizás 600, 500, casi 600 años antes de nuestra era hasta el 700. ¿Por qué? Porque al profeta se le da esta información, yo llamo extraordinaria. Dios le habla a través de un tiempo determinado de 3 días. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces no hay razón para confundirse ni pensar otras cosas, sino basándonos en lo que está escrito. Para Dios, cuando Él habla proféticamente, simbólicamente, y se refiere a 3 días, bien puede estar hablando de 3000 años. Vamos a acomodarnos en este periodo de tiempo de unos, digamos, 3000 años hacia atrás. Sabemos que entendemos. Voy a ver, en este momento la radio está trabajando sola, pudiera decir. 3000 años atrás, los controles automáticos de este vehículo me dejan sorprendidos. El asunto es que regresando a los 3000 años atrás, es muy importante entender esto para aquellos que consideran la escritura como algo extraordinario, sobrenatural. Y es así. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no tiene errores, no se contradice. La suma de toda ella es y seguirá siendo siempre la verdad. La palabra de Dios es la palabra del Dios viviente. Una vez conectamos la historia bíblica con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vamos bien y tenemos los documentos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda ella. Y estos 3000 años los podemos ver de esta manera, ¿no? 2000 años atrás, sabemos históricamente, Josefo el historiador sí menciona a Jesús de Nazaret. La historia romana habla sobre Poncio Pilatos. Hay inscripciones que se han encontrado de los comienzos del cristianismo. Obviamente la tumba está vacía. Hay que creer por la fe que Él vino, nació conforme a las profecías, Jesús de Nazaret, y tuvo un corto ministerio, fue crucificado y resucitó al tercer día, dándonos a entender que esa tumba, donde temporalmente fue puesto, digamos unas 72 horas, según sus propias palabras, 3 días y 3 noches. Esa tumba está vacía. Entonces, por la fe, es necesario mirar esto desde esta perspectiva. Esos 2000 años. Pero vamos a seguir un poquito hacia atrás, ¿no? Si seguimos unos 300 años, nos encontramos con Alejandro el Grande en Grecia. Estamos yendo hacia atrás antes
de nuestra era, ¿no? Dando por entendido que el calendario se ajustó en cero cuando Jesús de Nazaret nace. Y a partir de ahí tenemos los 2000 años nuestros y lo que ocurrió antes de nuestra era. Son unos 300 y pico de años antes. Encontramos a Alejandro el Grande, el reino de Grecia. Y si siguiéramos hacia atrás, nos encontramos con los medos y los persas. Y si seguimos un poco hacia atrás, nos encontramos entonces con los caldeos, Babilonia, el gran rey Nabucodonosor. Y ahí más o menos no tenemos un indicador histórico muy, digamos, factible. Se pueden probar estos reinos históricamente, pero precisamente fue el rey Nabucodonosor quien sitió la ciudad de Jerusalén para el castigo de Judá. De ahí es los 500 y pico a 600 años antes de nuestra era. Pero tendríamos que ir un poquito más atrás, ¿no? Con los asirios, cuando Dios castiga a Israel primeramente, unos 700 años antes de nuestra era. La profecía, digamos, si pusiéramos unos corchetes, ¿no? Unos paréntesis, estaría para ese tiempo, incluyendo, ¿no?, lo que ocurrió, haciendo referencia el profeta a lo que ocurrió con Israel y lo que ocurrió con Judá. El asunto es que Dios le da 3 días. Entonces, a partir de esa fecha definida, 3 días, ¿no? Dios trató con Israel, lo dice la profecía. Dios castigó, Dios hirió, pero ese mismo Dios sanaría. Dios de la misma manera castiga y hiere a Judá, pero ese mismo Dios vendaría, sanaría sus heridas. Dios restauraría las dos casas, pudiéramos decir. No creo que podamos hablar, continuando con lo que estaba hablando anteriormente, perdón, de la profecía de Oseas, capítulo 6, si no me equivoco, sin conectarla con las profecías de Daniel sobre la semana 70. Una cosa va con la otra. Esos 3 días que mencioné anteriormente son muy significativos, ¿no?, para conectarlos al tiempo en que nos ha tocado vivir, precisamente porque hemos entrado en ese tercer día. Si seguimos, ¿no?, la trayectoria de lo dicho por el profeta, y luego entendemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como dije antes. Pero lo que quiero apuntar aquí es que esto nos ayuda a realizar lo cercano que estamos al tiempo en que estos eventos se van a desarrollarse, se va a digamos, es un desenlace de estos tiempos donde la nación de Israel estará al centro de lo que esté ocurriendo, y prácticamente lo estamos viendo hoy. El asunto de la restauración está muy claro para entender cómo Dios va a restaurar a Israel, va a restaurar a Judá. En aquel entonces la profecía fue dividida prácticamente entre 2 casas, pero hoy sabemos que ya todo Israel está de regreso y la nación se ha establecido tal y como fue profetizado por Isaías, ¿no? El asunto es entender esto, atar los cabos y poder ver lo que está pasando hoy en día en Israel, y el levantar de las naciones de la tierra, de generaciones que obviamente no
no quieren creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aunque muchos se llamen cristianos. En este sentido, el cristianismo ha faltado, no la iglesia es perfecta, pero el cristianismo, porque es imposible decir que se ama a Dios verdaderamente y odiar y condenar y juzgar a Israel. No puede ser esto posible. Dios no se contradice y el Espíritu Santo jamás va a permitir tal cosa. El asunto es que si nos dejamos llevar entonces por el Espíritu de Dios, vamos a poder ver esto y vamos a entenderlo y vamos a ver que somos Israel, somos Jacob, somos la iglesia, es un solo pueblo, somos el pueblo de Dios. Entonces la semana 70 es el tiempo de esa restauración que el profeta habla en el capítulo 6, ¿no? Es una semana de 7 años literalmente hablando, y será dividida en 2 mitades, y es precisamente en esa primera semana, en esa primera mitad donde ocurre esta sanidad y esta restauración. El templo habrá de ser construido, el continuo sacrificio habrá de establecerse otra vez, y los tiempos y la ley serán vistos de la misma manera que los estableció Moisés en el Sinaí. Entonces esto es otro tema, no, pero eso explica el por qué el desolador viene a cambiar los tiempos y la ley, al igual que hizo Antíoco en esa primera ocasión donde se manifestó este tipo de desolador en contra de Israel para profanar el templo y cambiar según sus pensamientos los tiempos y la ley de Dios. Y eso es lo mismo que va a ocurrir. Ahora tendremos a todas las naciones de la tierra en el panorama, en el escenario, un nuevo orden, un levantarse de todas las naciones de la tierra bajo el concepto de que Dios no existe, que no es necesario a menos que crean en su propio Dios, el ser humano como tal. Y entonces con la ayuda de la inteligencia artificial y todos estos adelantos de la ciencia, pues ellos presentarán una imagen de algo que podrá obrar milagros y, digamos, curar todo tipo de enfermedad por medio de la ciencia y del engaño. Pero eso es parte de la profecía. Nos interesa entonces conectar lo que está aconteciendo, porque esa profecía del capítulo 6 ya nos indica que hemos entrado en ese tercer día y que Dios está restaurando, sanando, curando, vendando las heridas de Israel, de Judá, de los judíos, ¿no? Entonces hemos llegado a ese tiempo, a esa encrucijada. El asunto de la semana 70 es que el templo tendrá que haber sido construido, ¿no? El continuo sacrificio tendrá que haber sido establecido, y eso entonces nos mostrará cuán cerca estamos al comienzo de esa semana 70, ¿no? Dividida en 2 mitades y dejándole la primera mitad de esa semana de 42 meses o 3 años y medio a esa restauración, a esa sanidad, porque después de ahí lo que viene es algo terrible, la grande tribulación. Después de ahí lo que viene es el desolador, el querubín caído, el anticristo, el falso profeta, el nuevo orden, la imagen de la bestia, y todas esas cosas que están decretadas en la palabra de Dios, recordando que la suma de toda ella es la verdad. No estamos aquí diciendo que una cosa aplica y la otra no aplica. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella aplica a lo que estamos hablando. Nada más quería hacer ese comentario porque ya hemos hablado sobre esto y estoy probando este sistema en estos momentos. Ha habido interrupciones del internet, pero quiero ver entonces cómo responde el sistema a lo que estoy tratando de hacer en esta hora.
Así que este es Carlos Ávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor.